Muchas gracias a ustedes, a Uskri, a Adrián Meléndez particularmente, y bueno, a todos los presentes por su atención. Eh, bueno, ya escucharon un poco mi currículum. Me voy a concentrar en la cuestión de Gaza. Creo que es un tema que a pesar de las últimas noticias, o precisamente por las últimas noticias, sigue en los radares, tiene muchísimo que ver no solamente con Gaza mismo, sino con toda la cuestión de las crisis humanitarias, de los refugiados, de los migrantes. Este, Quizá no me dé tiempo de abundar en los porqués de esto último, pero me parece que es prácticamente evidente, ¿no? Eh, bueno, le entro rápidamente. Ya, como ustedes saben, se cumplieron 2 años de la guerra de Israel en la Franja de Gaza. Este, esa guerra hay que tener clarísimo que si no fuera por el apoyo de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea, o por lo menos varios o muchos o los más poderosos de los países de la Unión Europea, no podría haberse extendido más de 2, quizá 3 meses. Es decir, Israel tenía armamento suficiente, capacidad de bombardeo suficiente y de municiones para extender la guerra durante ese periodo que mencioné, y ha sido el habituallamiento constante de los países que mencioné lo que le ha permitido a Israel continuarla, y podría continuarla actualmente otros tantos meses por ese rehabituallamiento constante. Eh, Sabemos que esta parte de o esto que hemos estado viendo durante los 2 últimos años en Gaza se deriva directamente de las acciones de Hamas el 7 de octubre de 2023. Este, que tuvieron muchos aspectos de terrorismo, de actos. Un poco, como es una cosa muy rápida, no tengo tiempo de entrar mucho en los detalles, pero la pregunta que debemos hacernos, en mi opinión, es qué tan soportable es para una población y para sectores de esa población que reivindican los derechos nacionales de esa población. ¿Qué tan soportable es vivir bajo condiciones de colonialismo, bajo condiciones de apartheid? Es, si pensamos los presentes aquí, casi todos somos latinoamericanos, conocemos la historia de nuestra América. Sabemos que hace 200 años eh, nuestros pueblos se levantaron en contra del colonialismo, precisamente porque no era algo realmente soportable. Si hubiera sido algo soportable, normal, vivir sojuzgados, sometidos condiciones de opresión, con regímenes legales distintos según el sector, el origen étnico al que pertenecieras, pues seguiríamos colonizados sin lugar a dudas. Entonces, ¿qué, ¿cómo podemos en este caso pensar que la violencia israelí puede ser legítima, pero no la violencia palestina? Si una no es legítima, la otra tampoco. Bueno, la respuesta de Israel a los ataques del 7 de octubre, aunque obviáramos lo ocurrido antes de esa fecha, que creo que es imposible de obviar, pero imaginemos por unos instantes que pudiéramos obviarla. ¿Qué tipo de respuesta ha dado Israel a los palestinos en la Franja de Gaza? Ya son muchas organizaciones, instituciones realmente de las que no se puede sospechar siquiera de que sean
parciales a favor de los palestinos y anti-israelíes o peor aún, anti-judías como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, este, la Asociación Internacional de Estudiosos de Genocidio y de Holocausto, todas ellas han llegado a la conclusión de que Israel ha estado realizando un genocidio en la Franja de Gaza durante los 2 últimos años. No solo eso, Naciones Unidas conformó una comisión especial para analizar el tema y llegó también a la misma conclusión. Entonces, este tipo de respuesta, aunque no hubiera los antecedentes mencionados, es absolutamente ilegítima, inaceptable. Ahora, desde hace 10 días, 11 quizás se cumple en el día de hoy, existe un acuerdo de cese al fuego por intermediación del presidente estadounidense Donald Trump. Es que él ha llamado plan de paz. Este plan del presidente Donald Trump, que entró en vigor, insisto, hace 10 días, tiene una gran virtud, que es detener la parte más tremenda de la violencia que sufren las palestinas y los palestinos día con día desde hace 2 años. Esa es una virtud sumamente importante que no podemos desdeñar y que, por supuesto, que yo en lo personal, igual que muchísima gente en el mundo, le damos la bienvenida. No obstante, hay que observar que en estos mismos 10 días Israel ha violado el cese al fuego que acordó por voluntad propia, al menos eso nos dijeron, lo ha violado 8 veces al día. Esto es como impresionante que pueda haber el país más poderoso del mundo demandarle a las partes, a ver, tienen que llegar a un cese al fuego, las partes lo acuerdan y una de las dos decide violar ese acuerdo 8 veces al día y no le dicen nada. Eso a mí me parece alucinante y más aún cuando sabemos que ha habido un promedio de 10 muertos causados por esas violaciones israelíes al cese al fuego por día. Es decir, han muerto prácticamente 100 personas palestinas desde que dio inicio el cese al fuego. Solamente entre ayer y hoy se contaron aproximadamente la mitad de esas casi 100 personas muertas. Este, pero no solamente son estos ataques lo que viola las condiciones del cese al fuego, es también la ayuda humanitaria, con excusas que pueden parecernos lógicas más o menos. Israel ha decidido impedir el ingreso a la Franja de Gaza del número de camiones de ayuda humanitaria que se había comprometido a permitir que ingresaran al territorio asediado por sus fuerzas. Eso significa que las condiciones de hambruna en las que ya se encontraba la población palestina de Gaza por causa del asedio israelí, se mantienen, no han podido ser superadas, ni siquiera estar en vías de ser superadas realmente, porque la ayuda humanitaria está siendo impedida. Y probablemente ustedes sepan, incluso mejor que yo, que no hay ningún argumento que pueda justificar que se castigue a la población civil con una reducción de la ayuda humanitaria que se le presta. Uh, aunque, su, aunque fuera verdad que jamás estuviera decidiendo no regresar los rehenes o los restos mortuorios de los rehenes que sigue
muertos que siguen de parte de Israel en el territorio palestino. Pero sabemos que por las condiciones de estos 2 años es prácticamente seguro que sea verdad que es muy difícil llegar a esos cuerpos. Entonces todavía menos se justifica. Ahora, lo último que quiero decir de este plan del presidente Trump, es un plan realmente equitativo, un plan equitable, un plan que uno diga, bueno, sí es un plan de paz. A mí, yo me permito poner en duda esto y me lo permito poner porque no propone podría extender y dar otro keynote solo sobre este tema, pero simplemente me limitaré a decir que este plan no propone resolver el problema de fondo. El presidente Trump lo anunció como el plan de paz o el acuerdo de paz, porque lo dijo cuando se firmó el acuerdo de paz más importante en la región en los últimos 3.000 años, dijo literalmente. Bueno, no voy a esbozar una sonrisa respecto de esta aseveración. Ustedes lo pueden hacer si gustan, pero el problema es que no va a haber una verdadera paz entre Israel y Palestina mientras no se resuelva el problema de fondo que, como ya les mencionaba, es lo insoportable de vivir en condiciones de colonización y de apartheid. Y eso es lo que tendría que resolverse para evitar realmente que se repitan los ciclos de violencia en esa pobre región del mundo y que se pueda aspirar a una verdadera relación de vecindad y de buena vecindad entre israelíes y palestinos, y no solamente entre ellos, sino entre israelíes y el resto de su vecindario. Y para eso se tiene que hacer respetar el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, cosa que, tal como está escrita en el plan, en los 20 puntos del plan del presidente Trump, no está realmente garantizado. Para empezar, es el punto 19 de los 20 y ese punto 19 está planteado como una cuestión muy de aspiración, digamos, ética o de aspiración realmente sin ninguna manera de llegar a ella. Pero hay otros elementos que sí garantizan la continuidad del colonialismo, como por ejemplo esta propuesta de tener un consejo no palestino que administre lo que viven los palestinos en la Franja de Gaza. Es decir, este plan de paz ni siquiera le llega al grado de lo que a lo que llegaron los acuerdos de Oslo de 1993 a 1995, que por lo menos le daban a los palestinos el derecho al autogobierno, que no es la autodeterminación, pero por lo menos es el autogobierno. Aquí no, aquí se propone un consejo que va a ser presidido por Donald Trump y según lo que se ha dicho hasta ahora, no sabemos si se vaya a cambiar, presidido en segundo lugar o vicepresidido por Tony Blair, un personaje con una trayectoria muy negativa en la región y en particular hacia los palestinos. Es decir, se trata de un consejo de administración extranjera sobre la población palestina. Ahora, para concluir, simplemente quiero decir, ¿qué nos dice esta guerra acerca del mundo en el que vivimos y el mundo que se nos ofrece, en el que se nos ofrece vivir en los años siguientes? Estamos viviendo una jerarquía de violencias y una intención de normalizar la violencia hacia las poblaciones. Eso significa que USCRI y organizaciones como la suya seguirán teniendo mucho trabajo y quizá mucho más en el futuro, aunque quizá menos financiamiento, pero
esta normalización de la violencia que estamos viendo en Palestina tiene una vocación global, desgraciadamente. Estamos viendo una violencia de Israel contra los palestinos, a la vez que se da una violencia de particularmente la administración actual, aunque la anterior también de Estados Unidos, contra países que resistan a esa violencia hacia los palestinos y otros. La violencia, una violencia de Estados Unidos y de potencias europeas contra sus propios ciudadanos por oponerse a la violencia hacia los palestinos. Sin embargo, simultáneamente, y esta es, digamos, el, el, el la luz de esperanza que podemos ver a través de este túnel de violencia son las resistencias sociales, resistencias que también han venido de algunos países que rechazan la destrucción de la franja de Gaza, de algunas instituciones importantes, pero que han venido muy particularmente de organizaciones no gubernamentales, de movimientos sociales, de movimientos estudiantiles y otros como la flotilla del Sumud Global que fue hacia Gaza recientemente, que muestran que las poblaciones o sectores importantes de la población y de la sociedad civil internacional están dispuestas y están viendo que es necesario resistir y evitar esa normalización de las violencias y normalización de las violencias extremas y de los crímenes, incluso los más severos considerados por el derecho internacional. Esa sería mi presentación. Les agradezco enormemente su atención y esperemos que este mundo pueda caminar por mejores senderos. Muchas gracias.